casos de hiperhidrosis, que son generalmente mucho más severa la transpiración, tenemos otra alternativa que van desde tratamientos dermatológicos hasta cirugía. Ah, perfecto. Y con respecto también a la predisposición Ujú. genética, o sea, si mi papá o mi mamá o mi abuelo quizá tienen también sudoración excesiva o hiperhidrosis, ¿es probable que yo también lo pudiese tener? Se ve más en familias, o sea, Ah, ya. familias que tienen más hiperhidrosis uno ve más, pero no hay una herencia así que la mitad de los hijos tengan, si un papá, no, pero se ve más en grupos familiares que hay gente que tiene, por ejemplo, hiperhidrosis palmar, a veces me dicen, mi mamá tenía lo mismo, mi abuelo, Claro. etc. Se ve más en algunas familias, eso sí. ¿Y afecta mucho la calidad de vida de los pacientes que sufren Sí, esta sudoración? los pacientes tienen sobre todo hiperhidrosis, que es el grado más extremo y que hay un desbalance y que siempre la persona transpira en cualquier momento, en cualquier situación, estando en reuniones, altera mucho la calidad de vida. Por ejemplo, en hiperhidrosis palmar, dar la mano siempre Mm, fría, mojada, les da vergüenza, claro. tratan de no relacionarse o esconden la mano, cosa que los va cohibiendo con el tiempo. Y tenemos escalas que es para determinar un poco cuál es el grado de impacto en la calidad de vida de cada persona. Pero sí, es un problema que altera mucho, pese a no conversarse, muchísimo la Claro. calidad de vida de las personas. Sí, de todas maneras. Doctor, bueno, nos han ido llegando algunas preguntas de algunas personas que nos han visto y que se han interesado por este tema. Cecilia nos comenta que desde que era niña hasta ahora que ya es una persona adulta, siempre le han transpirado un poco las manos y los pies y es muy incómoda para ella. Entonces, ¿qué recomendación podría darle a Ujú. Cecilia? Bueno, sin conversar con ello, uno en esto hace una entrevista en detalle con la paciente, pero en general, por lo que cuenta, es como la historia típica de hiperhidrosis. La hiperhidrosis es un trastorno que se ve desde la infancia. Mm, Los pacientes siempre cuentan que cuando niños en el colegio manchaban la hoja del cuaderno porque las manos estaban todas mojadas, los retaban, etcétera. Esto es muy típico y es bien frecuente que haya hiperhidrosis palmoplantar de las manos y de los pies. Para estos casos hay diferentes tratamientos que uno puede indicar. Existen algunos medicamentos que regulan un poco el sistema nervioso, que son pastillas que se pueden tomar, pero hay que tomarlas para siempre. ya, Tienen mínimos efectos adversos, pero un grupo importante de pacientes tiene buenos resultados. Uno puede usar estas cremas que hablábamos en base a aluminio, que se pueden usar en mayor concentración en la palma de las manos y en los pies. O uno puede hacer una simpatectomía, que es una cirugía mínimamente invasiva, que se puede hacer en forma ambulatoria o quedar un día en la clínica, que uno hace pequeñas incisiones a los dos lados, dos pequeñas incisiones, pone una cámara de video y corta un pedacito del nervio de donde se originan los nervios que van a la mano, que dan la orden de transpirar. Esa cirugía en hiperhidrosis palmar de las manos tiene un éxito sobre el 97-98% de los casos, o muy sea, es efectiva. tremendamente efectiva. Tiene mínimo riesgo, una cirugía muy segura, muy estándar, tiene riesgos chiquititos de sangrado que no se expanda el pulmón, pero generalmente en el 99% de los casos no tiene complicaciones de ningún tipo y los pacientes Excelente. se van. Puede sí tener algunos efectos adversos que después de la cirugía, como en un cuarto de los pacientes, puede la persona transpirar un poquito más en la espalda, en las piernas, pero generalmente la gran mayoría, sobre el 95% de los enfermos, quedan súper contentos con la Claro. cirugía porque les cambia absolutamente la calidad de vida. Y esa cirugía además hace que la hiperhidrosis plantar mejore en casi un 40%, 50% de los enfermos. Claro, no, muy positivo. Doctor, bueno, ya lo ha comentado, pero me gustaría que ahondáramos un Ujú, poquito más sobre la hiperhidrosis. Usted ujú. comentaba que esta sudoración, que es muy compleja, que supera un poco la barrera de la sudoración excesiva, ¿cierto? Sí. La hiperhidrosis, a diferencia de la sudoración excesiva, que es una mayor transpiración frente a los estímulos normales de transpirar, es lo que se cree, no, hay cosas que no se saben todavía bien, pero que hay un desbalance en el sistema nervioso autónomo, que es el que regula todas las funciones del cuerpo que uno Ya, no tiene voluntad. Por ejemplo, que se ponga la piel de gallina, que se dilaten las pupilas o transpirar. Nadie puede decidir yo quiero transpirar, es claro, automático. Y se cree que esto se produce un desbalance que hace que uno transpire con calor, sin calor, en aire acondicionado, en cualquier momento está como seteado y uno está transpirando más de la cuenta. Y claro. generalmente se puede ver
En territorio, por lo general, se puede ver en axila, en mano, en cabeza, cuello o en pies. A veces combinación de ellos, pero eso es lo general. Afortunadamente es menos frecuente que sea difuso, o sea, en todo el cuerpo. Y para esos casos, que es como el extremo, hay diferentes tratamientos también dependiendo del territorio, de la edad del paciente, de algunas preferencias y de la gravedad de los síntomas. Perfecto, doctor. ¿Y en qué es más frecuente? ¿En hombres, mujeres, No hay diferencia adultos? por sexo. ¿Ya? Como comentamos recién, la hiperhidrosis palmar ocurre desde la infancia en general, esa es la historia típica. No hay un examen que uno pueda hacer para decir, tengo hiperhidrosis. Claro. Es la historia que cuenta el paciente y descartar otras enfermedades que son raras que pueden dar transpiración, principalmente el hipertiroidismo. Pero la historia es lo que más orienta al tipo de hiperhidrosis. La palmar generalmente es de toda la vida, desde la infancia, desde que se acuerda el paciente, me dice, yo siempre he transpirado de la Claro. mano. La axilar en general es un poco más tardía, empieza con la pubertad. Muchos bajan después de un tiempo. Los jóvenes en general transpiran más durante la pubertad, mucha gente baja, pero otros ahí se empieza la hiperhidrosis axilar. La cráneo facial, que es de la cara, también es un poco más tardía que la palmar. Perfecto, doctor. Y bueno, usted ha hablado y se ha referido a los tratamientos que existen para la hiperhidrosis, ¿cierto? Mencionó la cirugía y también hace unos minutos atrás se refirió al Miradrive. Me gustaría que explicara un poco este nuevo procedimiento que se realiza en la clínica hace ya algún tiempo. Sí, este es un procedimiento relativamente nuevo en medicina. Es un equipo que fue aprobado por la FDA, la agencia norteamericana, el 2011 recién, y se empezó a utilizar. Ya hay bastante evidencia, han salido bastantes trabajos, se utilizan centros de primer nivel como el Johns Hopkins y nosotros lo adquirimos hace poco. Básicamente está únicamente indicado para hiperhidrosis axilar o sudoración excesiva axilar. Ya. ¿Y cómo funciona? Es un equipo que genera microondas, se hace una anestesia local de la axila, hay una preparación que le explicamos a los pacientes previamente, básicamente rasurarse la axila, tener algunos cuidados, ingresa el mismo día, se hace en un pabellón de cirugía menor en forma absolutamente ambulatoria, nosotros tenemos un pabellón dedicado de dermatología, para eso anestesiamos la axila con una solución especial y después se aplica este equipo que tiene un biotip que genera estas microondas y una generación de calor tremendamente importante en la zona de la piel donde están las glándulas sudoríparas, enfriando la superficie de la piel de manera de no producir otras lesiones en esa zona. Y es tremendamente efectivo, tiene una efectividad entre un 60-80% en sudoración excesiva, mucho más. Sirve no solamente para la sudoración excesiva, para el exceso de transpiración, sino también para la transpiración de mal olor. También lo controla, porque lo que hace es destruir las glándulas sudoríparas, todas las que están en esa zona. Ya, perfecto. ¿Y por qué esta técnica, doctor, es tan revolucionaria? Es una técnica bastante buena que tiene muchas ventajas, es absolutamente mínima, no es invasiva, o sea, es totalmente ambulatoria, con anestesia local, el paciente llega a la clínica, se puede ir, se puede eventualmente repetir, en algunos casos todo puede volver, pero se puede repetir sin problema, prácticamente no tiene contraindicaciones, es muy segura y tiene un muy buenos efectos y resultados. Perfecto, doctor. Y con respecto también a esta técnica, ¿para qué pacientes está recomendado? Usted decía que... O sea, solamente para hiperhidrosis o sudoración excesiva axilar. axilar. No existen, no se han desarrollado aún los biotip, la punta del equipo para otros territorios del cuerpo. Solamente está aprobado para hiperhidrosis axilar. Y en sudoración excesiva funciona extraordinariamente bien. O para gente que tiene hiperhidrosis y que por diferentes razones no quieren hacer una cirugía o les da susto una cirugía, es una excelente alternativa para ellos. Buenísimo, doctor. ¿Y la cirugía es muy compleja? ¿El No. procedimiento no? No, la cirugía es una cirugía muy estándar, se hace por videotoracoscopía, el equivalente a la laparoscopía en la vueltita, por dos pequeñas incisiones de 5 milímetros, se hacen pabellones, eso sí, con anestesia general, pero el paciente se puede hacer absolutamente ambulatorio, llega en la mañana, uno hace la cirugía y en 6 a 8 horas se puede ir para la casa. Es tremendamente efectiva, de todas las técnicas es aún más efectiva que el Miradrive y que todas las otras técnicas que tenemos,
Pero es una cirugía y a alguna gente le da un poco susto, pero Claro. es muy segura, muy estándar y con excelentes resultados. Buenísimo, doctor. Y esta misma cirugía también sirve para otras partes del cuerpo, Sí, la ¿cierto? cirugía sirve para prácticamente todos los sitios que hay hiperhidrosis, siempre que sea localizado, palmar, axilar o craneofacial. Perfecto. Doctor, le voy a contar que también nos llegaron Ujú. otras preguntas. Nos comenta una mujer que dice que tiene sudoración excesiva, que literalmente transpira mucho en los pies, le queda muy mojado y también en otras partes del cuerpo. Entonces, ¿qué tratamiento podría ser el más efectivo para ella? Para los pies únicamente es donde menos alternativa de tratamiento tenemos, lamentablemente. Ahí básicamente uno puede usar estas cremas que hablamos en un poco mayor concentración. Ya, Muchas veces cuando uno sube mucho la concentración en otras áreas causa cierta irritación. En los pies, como la planta del pie, la piel mucho más gruesa, uno puede subir la concentración de esta sal, de toda solución en base a aluminio, y esa es una muy buena alternativa para ella. perfecto. Doctor, y también nos escribe Hortensia, que nos dice que ella ya es una persona, un adulto mayor, y hace aproximadamente 7 años sufre de sudoración excesiva. Empezó por la cabeza primero Ujú. y luego esto fue aumentando y ya transpira en casi todo su cuerpo. Entonces, ¿qué podría ser lo recomendable para ella? ¿Qué técnica, qué solución, qué tratamiento? Bueno, en estos casos, como conversamos generalmente, la historia de la hiperhidrosis, la sudoración excesiva, es de largo tiempo, de toda la vida. Entonces, cuando uno tiene un paciente que hace poco tiempo empezó a tener sudoración, en esos casos uno primero tiene que, dentro de la evaluación, descartar o buscar todas otras enfermedades que puedan dar su sudoración excesiva. Ya, Y yo partiría, en el caso de ella, de hacer un examen exhaustivo, ver y buscar si no hay el trastorno del tiroides o alguna otra enfermedad como primer paso antes de discutir cualquier tratamiento. claro, de todas maneras. Doctor, nos pregunta Daniela por Instagram si Ujú. este tratamiento de Miradrive es definitivo. Sí, a ver, nada es 100% en medicina, nada es 0%, pero en un 60-80% de los casos basta un solo tratamiento y es definitivo. Hay un grupo paciente, que es el resto, que uno puede necesitar un segundo ¿Procedimiento? procedimiento a repetir el Miradray una segunda vez, y hay un grupo de enfermos que lamentablemente no funciona, y eso es porque por las características de la persona no llega bien la energía a la zona donde tiene la glándula sudorípara. Perfecto. En esos casos tenemos como alternativa, uno podría hacer cirugía o lo otro tipo de tratamiento, pero en Perfecto. la gran mayoría de los enfermos es definitivo y basta un solo tratamiento. Perfecto, doctor. Y bueno, también nos escribe Maritza y nos comenta que su hijo tiene hiperhidrosis y hasta el momento el dermatólogo le recetó un medicamento que se llama Urasol, Ujú. ¿ya? Y la verdad es que no han dado muy bien con el tratamiento y descartó la operación, la cirugía en este caso que hemos hablado. ¿Qué será lo mejor para él, un niño con hiperhidrosis? Depende un poco de la edad. En general, uno tiende a hacer cualquier tipo de tratamiento ya cuando son adultos, o sea, sobre los 15 años. Ocasionalmente, yo he tenido pacientes de menor edad, 13, 14 años, que tienen una hiperhidrosis palmar horrible que no ha tenido otro tratamiento, Claro. que uno decía hacerlo antes. Pero para la hiperhidrosis, dependiendo del territorio, yo esperaría un poco que tenga por lo menos 15 años, y tenemos todas las otras alternativas, desde el Miradray, cirugía, etcétera. Habría que ver bien qué tipo es y ver la severidad de los síntomas junto al paciente. De todas maneras, doctor, ¿y el Miradrive tiene alguna contraindicación? Por ejemplo, una mujer que esté esperando guagua, que esté embarazada, o la edad, ¿tiene No, alguna no limitación hay de ese tipo? problemas por edad. Ahora, en embarazo no es conveniente hacer ningún otro procedimiento, que no. Claro. Hasta yo esperaría después del embarazo. Las personas que tienen sudoración lo han hecho toda la vida. No es el mejor momento para hacer, no hay contraindicación, pero no es Claro, el momento en la para mejor hacer etapa. eso. No. Doctor, nos siguen llegando preguntas. La verdad es que es un tema que ha generado bastante interés. Nos preguntan por Facebook, ¿cómo puede tratarse la sudoración en la cara? Una buena pregunta. Ya, en la sudoración craneofacial tenemos algunas alternativas de crema. Uno puede usar el Urasol, la oxibutinina, que es el medicamento que mencionábamos en la pregunta anterior.
que la función de ese medicamento es como volver a regular un poco el sistema nervioso autónomo que está aumentando la sudoración en la cara. Y la otra alternativa son cirugía. Se puede hacer cirugía y logra un buen control sobre el 70-80% de los enfermos en hiperhidrosis craneofacial. Perfecto. Pero eso hay que discutirlo bien con el paciente porque en ese grupo de enfermos puede producirse hiperhidrosis compensatoria, o sea, transpirar un poco más en otras partes, en cierto grado, no tan severo, pero puede producirse en forma un poco más frecuente que en los otros territorios. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la buena disposición con esta entrevista, este interesante tema. Le quería comentar para finalizar esta entrevista que haga un llamado a la gente que nos está viendo sobre la importancia de ir a un especialista y de cómo pueden mejorar considerablemente su calidad de vida con este tipo de tratamiento. Sí. Mira, yo creo que lo más importante es si uno tiene síntomas, hay escalas que nosotros pusimos en la página web para tratar de saber cuánto a uno le afecta. Si eso lo más importante es ver si a uno le altera la calidad de vida en forma importante. Si uno ve que esto sí entra dentro de la escala y que sí le altera la calidad de vida, lo mejor es ver a algunos de los especialistas del programa. Es raro ver un cirujano tórax, yo hago una parte, hago varios de los tratamientos, pero el resto del equipo tenemos dermatólogos, cirujanos plásticos y tenemos toda la alternativa. Y entre todos buscar la solución que más le acomoda al paciente, dado sus aprehensiones, sus intereses, sus preferencias, y que vamos a poder corregir y ayudarlo de muchas maneras. Entonces, no se quede sin consultar, que probablemente vamos a encontrar algo que lo pueda ayudar bastante. Perfecto, muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy día, y le damos las gracias a todos también que nos vieron y nos mandaron todas las preguntas. Vamos a seguir atentos como siempre para contestar todas las inquietudes que nos lleguen. Que tengan un muy buen día y los dejamos invitados como siempre a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien. Chao, chao.